El Apocalipsis revela cada vez más claramente la gran consumación de los siglos. El libro del Apocalipsis revela una armoniosa unidad interior. Nos instruye respecto a los principios de la conducta humana y del gobierno moral divino. Esos principios se dejan ver siempre, por todas partes. En consecuencia, este libro es moderno en la actualidad. Era moderno en el año 1000 y continuará siendo moderno durante todos los años futuros. Es aplicable a las condiciones de la Iglesia de Europa, de América, de Asia y de todos los continentes. Donde quiera que hay una iglesia, esta es un candelero o una portadora de luz, de modo que vemos resplandecer en medio de las tinieblas la luz de Cristo, capítulo 1 de 3. Donde quiera que esté luz resplandece, el mundo aborrece a la iglesia. Las tinieblas rehúsan ser conquistadas por la paz, por la luz, y como consecuencia vienen toda clase de persecuciones, aflicciones. Capítulos 4 al 7. Sin embargo, estas aflicciones son permitidas para provecho de la iglesia. El trono está siempre en el cielo, no en la tierra. Los creyentes son siempre victoriosos, salen de la tribulación, la grande tribulación. Donde quiera y siempre que la iglesia es perseguida, el Señor oye y contesta las oraciones de sus hijos perseguidos y ve la sangre de los santos martirizados. De sus hijos perseguidos, Él ve la sangre de los santos martirizados. Por tanto, las trompetas de juicio advierten a los malvados. Capítulo 8 al 11. Este conflicto exterior entre la iglesia y el mundo indica siempre un conflicto más profundo entre Cristo y el dragón. Para los impenitentes, las copas de la ira siguen siempre a las trompetas de juicio. Capítulos 15 y 16. Sucede así hoy, sucedió así ayer y sucederá así mañana. Sea que usted viva en África, Europa, América o en cualquier otra parte del mundo, Satanás y todos sus ayudantes parecen salir siempre victoriosos, pero en realidad son siempre vencidos. Capítulos 17 al 19, también del 20 al 22. Interpretados de esta forma, estamos convencidos de que esta es la única explicación defendible. Es fácil entender el libro del Apocalipsis. Es un libro sencillo y sin embargo muy profundo. Nos ofrece la verdadera filosofía de la historia, nos muestra los principios de la verdadera filosofía de la historia, de la conducta humana y satánica y del gobierno moral divino. Como se están revelando constantemente, nos indica cómo debemos interpretar las noticias que leemos en los periódicos y los acontecimientos que estudiamos en los libros de historia. Hemos visto a lo largo de la historia del mundo que las copas de la ira, al final, las copas de la ira final siguen siempre a las trompetas de juicio. Cuando las advertencias de las trompetas son desatendidas, el orden nunca se invierte. Las trompetas se advierten, las copas son derramadas. Asimismo, en el día del juicio final, estas copas de la ira serán completamente vaciadas sobre los pecadores impenitentes y endurecidos. Asimismo, todas las veces que fracasa un reino del mundo, sea un reino babilónico, asirio o romano, Babilonia cae. La caída grande y final de Babilonia sucederá en conexión con la segunda venida de nuestro Señor para juzgar al mundo. Entendiéndolo de esta forma, notamos que las secciones finales del Apocalipsis, aunque sincrónicas con las otras secciones y aplicables a la marcha entera de la historia, describen especialmente lo que sucederá en conexión con el juicio final. Por eso este capítulo se llama el juicio final. Por lo tanto, aunque todas las secciones del Apocalipsis son paralelas y atraviesan el periodo que se encuentra entre la primera y la segunda venida de Cristo, están arraigadas en el terreno de la dispensación antigua. Sin embargo, hay también un cierto grado de progreso. Cuando más nos acercamos al fin del libro, tanto más se dirige nuestra atención al juicio final y a lo que está más allá.
Las 7 secciones están arregladas, por decirlo así, en un orden ascendente que nos lleva al gran clímax. El libro revela un progreso gradual en el énfasis escatológico. Un examen cuidadoso del Apocalipsis aclarará esto. En la primera serie, Cristo, en medio de los 7 candeleros de oro, no tenemos más que un mero anuncio de la venida de Cristo para el juicio 1 al 7. No hay ninguna descripción del juicio en la segunda sección, capítulos 4 al 7. El juicio final no es meramente anunciado, sino definitivamente presentado. Tenemos solamente un vistazo del horror que sienten los inicuos al mirar al juez que se les acerca. Todavía no hay inicuos al mirar ninguna descripción del juicio. Unos cuantos versículos se dedican a una descripción de la iglesia triunfante después del juicio final. La siguiente visión, capítulos 8 al 11, asimismo introducen el juicio final y el gozo de los redimidos. 11, 15, 19. En estas 3 secciones que forman la primera división principal del libro, capítulos 1 al 11, no vemos más que un mero anuncio o introducción al juicio final. Pero tan pronto como entramos en la segunda división principal del libro, hay un cambio. En la primera sección de esta división principal tenemos una verdadera descripción del juicio final, 14-20, lo cual es, no obstante, una representación simbólica o el simbolismo, una ciega doble. El juicio final nos es revelado en la siguiente visión, capítulos 15 y 16. Tenemos una descripción del derramamiento de la ira final de Dios, de modo que esta sección, aunque sincrónica en relación con las otras, es un sentido especial descriptiva del juicio final. En la siguiente división menor, la caída de Babilonia, este énfasis sobre la segunda venida de Cristo, los capítulos 17 al 19, para el juicio y lo que significa respecto al mundo y la iglesia militante y triunfante es aún mayor y más pronunciados. Ves especialmente 19, 11 al 12, la sección final, o sea, la séptima, capítulo 20 al 22. No solamente describe el juicio final, sino que está en la descripción, omite muchos del símbolo de las visiones anteriores, de modo que en estos capítulos no hay nada vago e indefinido, y no hay casi nada vestido del simbolismo de las primeras visiones. El gozo de los redimidos que se encuentran en el cielo nuevo y en tierra nueva es descrito de una manera mucho más minuciosa. Que por ejemplo 7, 9 al 17, el libro ha llegado a un clímax glorioso. Proposición 4. Las 7 secciones del Apocalipsis se organizan de un orden ascendente que nos lleva al gran clímax. Hay progreso en el énfasis escatológico. El juicio final es primeramente anunciado, después presentado y por último descrito. Asimismo, el cielo nuevo y la tierra nueva son descritos de forma mucho más completa en la sección final que en las anteriores. A este concepto del Apocalipsis, tal como se explica en estos capítulos, lo hemos denominado paralelismo progresivo. Simbolismo en el libro. El libro del Apocalipsis se compone de una serie de imágenes. Las imágenes se mueven, están llenas de acción. Todas se mantienen en una constante actividad. Vemos una imagen y de pronto da lugar a otra. Enseguida otra y otra, y así sucesivamente. Veamos estas escenas cambiantes. 7 candeleros de oro. Alguien anda en medio de estos candeleros. Está vestido con una ropa que le llega hasta los pies y ceñido por el pecho con una cinta de oro. Sus cabellos son blancos como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Tiene en su diestra 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de 2 files. Luego cambia la escena. Vemos un trono alrededor del trono, un arco celeste, y del trono salen relámpagos y truenos y voces. En la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono hay un libro sellado con 7 sellos. Ahora alguien se acerca al trono. ¿Quién es? Es el león de la tribu de Judá, quien toma el libro. Inmediatamente los 4 seres vivientes alrededor del trono, así como los 24 ancianos, se postran delante del Cordero. Cada uno tiene arpas, copas de oro llenas de incienso, y cantan un nuevo cántico. Cuando la música cesa, vemos 4 caballos, blanco, bermejo, negro y amarillento. Cuando estos caballos y sus jinetes salen, vemos también a la gente matándose una a otra. Algunos parecen estar con hambre. En realidad su aspecto es que de estar muriendo de inanición. Otras están siendo arrojadas a las fieras. Vemos ahora las almas de las personas que han sido muertas. Claman debajo del altar en voz alta. Luego
El sol se vuelve negro como un saco de silicio, la luna llena se vuelve de color sangre, las estrellas del cielo caen sobre la tierra, el cielo se aparta como un rollo que es envuelto, todo monte y las islas son removidos en sus lugares de la gente, incluso los reyes, los príncipes, los oficiales, todos los ricos y todos los pobres se esconden en las cuevas entre las peñas de los montes. 4 ángeles detienen a los 4 vientos de la tierra para que por el momento no se hagan daño alguno a la tierra ni al mar. Luego 144,000 personas son marcadas con un sello y parece una gran multitud incontable de entre todas las nacionalidades y regiones de la tierra con palmas en sus manos, que están haciendo, claman en voz alta: nuestra salvación es la obra de nuestro Señor Dios, que está sentado sobre el trono y del Cordero. Aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Otro ángel está ofreciendo incienso, llena con fuego el incensario y lo echa a la tierra. Y esto es seguido de truenos, voces, relámpagos y terremotos. El libro entero contiene escenas cambiantes como estas de películas cinematográficas de símbolos activos. Además hay sonidos, voces, cánticos, respuestas, coros. El Apocalipsis, por decirlo así, es una magnífica película de cine. La necesidad de concentrarse en el tema central. Ahora surge la pregunta: ¿qué significan estas imágenes? ¿Cómo debemos interpretarlas? Con el fin de contestar esta pregunta vamos a rodear un poquito. Usted se acuerda, por supuesto, de la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 30 y 37. Hay alguna que interpretan esta hermosa historia de la siguiente manera: el hombre que desciende de Jerusalén a Jericó representa a Adán, cabeza de la raza humana. Aquel ha dejado la ciudad celestial y desciende a la ciudad terrenal, la ciudad profana, pero el dirigir sus deseos hacia la tierra cae en manos de ladrones, es decir, es vencido por Satanás y sus ángeles perversos. Estos ladrones le despojan del vestido de justicia original, también le golpean dejándole herido y medio muerto. Sí, medio muerto en pecados y transgresiones. El sacerdote y el levita representan la ley y los sacrificios. No pueden salvar al pecador, son incapaces de ayudarlos, pero el buen samaritano, a saber, Jesucristo, viaja por este mismo camino, ayuda al pecador. Venda sus heridas, las unge con el aceite del Espíritu Santo y con vino, es decir, con la sangre de su pasión. Luego del buen samaritano, Jesucristo coloca al pobre hombre sobre su propia bestia de carga, es decir, sobre los méritos de su propia justicia. Lleva al pobre hombre hasta un mesón, es decir, a la iglesia. El día siguiente el buen samaritano le entrega al mesonero 2 denarios y la palabra y los sacramentos, para que por medio de ellos puede cumplir las necesidades espirituales del pobre pecador. Luego este buen samaritano se marcha, pero promete volver más tarde. Ahora hay personas con una mentalidad que se goza en espiritualizar las explicaciones de esta manera. En caso sería mejor cerrar este libro, porque nunca entenderá realmente las parábolas de nuestro Señor, ni tampoco podrá entender nunca el libro del Apocalipsis. Acentuemos el hecho de que la susodicha explicación es totalmente incorrecta de principio a fin. Es absolutamente incorrecto preguntar cuál es el significado de este pobre hombre que cayó en manos de ladrones. ¿Cuál es el significado de los ladrones, del sacerdote, del levita y del buen samaritano, del vino, del aceite, de la bestia, del mesón, de los 2 denarios? Ninguna de estas cosas posee un significado espiritual más profundo. Si la bestia de carga tiene que ser espiritualizada, ¿quién va a determinar precisamente lo que ella significa? ¿Y qué de los 2 denarios? ¿Representan a los 2 sacramentos, la palabra y los sacramentos? O tal vez sean 2 testamentos. ¿Quién va a determinar esto? El contexto del pasaje donde se encuentra esta parábola no dice nada respecto a este asunto. Y dado que el contexto no dice nada, nosotros tampoco debemos decir nada. Por supuesto, todos estos elementos de la parábola, es decir, el vino, el aceite, el sacerdote, el levita, el mesón, los 2 denarios, etc., tienen su importancia debida, pertenecen a la parábola. Sin ellos la parábola sería incompleta y sin significado. Pero usted no debe atribuir a cada una de estas características ningún significado espiritual distinto, porque solamente sirven para completar la parábola. Pues habiendo leído la parábola entera, debe preguntarse cuál es el significado de esta parábola desde su totalidad. Cada parábola enseña una sola lección central. Con un estudio breve del contexto casi siempre se aclara perfectamente esta lección central. Según Lucas 10, de 25 a 29 y 36, 37, vemos que el significado de esta hermosa historia es que, en lugar de preguntarnos quién es mi prójimo, debemos ser prójimos de todo aquel Señor que tenga a bien poner en nuestro camino. Todo aquel que el Señor tenga a bien poner en nuestro camino. La necesidad de distinguir entre principio y detalle. De una manera semejante tenemos que interpretar los símbolos del Apocalipsis.
No debemos acentuar demasiado los detalles, por ejemplo, respecto al símbolo de las langostas que salieron del pozo del abismo. No debemos preguntar cuál es el significado individual. Capítulo 9-11, sus cabellos, sus dientes, sus corazas, etc. ¿Cuál es el significado individual de sus cabellos, sus dientes, sus corazas, etc.? Al hacerlo, fragmentamos el símbolo, perdiendo así la unidad. Estos detalles pertenecen a la imagen del mismo que la bestia del vino y el aceite, etc. Pertenecen a la parábola del buen samaritano. Debemos preguntar, en primer lugar, qué significa la imagen vista desde su totalidad y, en segundo lugar, cuál es el único significado central de esta imagen. Por regla general, los detalles pertenecen a la imagen, al símbolo. No intente dar a los detalles una interpretación más profunda, sino hasta donde su interpretación sea necesaria para descubrir el pleno significado de la idea central del símbolo. Por ejemplo, respecto al símbolo de la Nueva Jerusalén, capítulos 21 al 22, la idea central es la perfecta convivencia con Dios. Los detalles, el muro, los cimientos, la puerta, el río, etc., describen el glorioso carácter de esta convivencia. Lo que estamos buscando es la impresión total, la idea central de cada símbolo completo, así como en las parábolas el contexto nos ayuda a explicar el significado de la imagen. También es necesario un estudio cuidadoso de todos los detalles para poder determinar la idea central. Proposición 5. La estructura del libro consiste en imágenes móviles. Los detalles que pertenecen a la imagen deben ser interpretados en armonía con su pensamiento central. Debemos hacer dos preguntas. La primera, ¿en qué consiste toda la imagen? La segunda, ¿cuál es su idea predominante? ¿Qué significan los símbolos? Habiendo establecido esto, surge inmediatamente otra pregunta, concediéndonos que debemos interpretar el símbolo en su totalidad y sus detalles en armonía con el símbolo entero. ¿Cuál es el significado de este símbolo? ¿Se refiere a un acontecimiento específico en la historia, a un suceso particular, a un detalle cronológico o tal vez a una fecha importante? Con respecto a esto, debemos distinguir entre dos clases de símbolos. Hay símbolos que describen el principio o el fin del curso de la nueva dispensación. Según el contexto, es muy evidente que estos símbolos se refieren generalmente a un suceso específico. Así, por ejemplo, la mujer radiante que dio a luz un hijo varón representa a la iglesia dando a luz al Cristo, es decir, su naturaleza humana. Y la doble ciega se refiere al juicio final, 14:15-20, a ese gran acontecimiento específico, pero hay otros símbolos también, a saber, aquellos que parecen ocurrir entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos pensando en símbolos tales como los candeleros, los sellos, las trompetas, las copas, etc. ¿Se refieren estos símbolos a sucesos específicos, acontecimientos individuales o fechas o a personas en la historia? Si es así, entonces tenemos que admitir que no podemos interpretarlos, porque entre las miles de fechas y sucesos y personas de la historia que demuestran ciertos rasgos de semejanza al símbolo en cuestión, ¿quién puede escoger la única específica fecha, el suceso o la persona pronosticada por este símbolo particular? El resultado es confusión, miles de interpretaciones, pero ninguna certeza, y el Apocalipsis continúa siendo un libro cerrado. Sin embargo, no creemos que este sea un libro cerrado, creemos firmemente que es una revelación, un descubrimiento. Por tanto, tenemos que buscar otra regla de interpretación. Afirmamos que esta regla, lejos de ser impuesta sobre los símbolos, se deriva de ellos. Es sobre la base de los símbolos mismos, como son descritos en el Apocalipsis, que llegamos a esta conclusión muy importante, saber que los sellos, las trompetas, las copas y otras imágenes semejantes no se refieren a sucesos específicos o detalles de la historia, sino a principios que están operando durante toda la historia del mundo, especialmente a través de toda la dispensación nueva. Presentemos evidencias a favor de esta importante regla de interpretación. Note primeramente que es muy extensa la esfera de la cual operan los sellos, las trompetas y las copas. Estos símbolos afectan respectivamente la cuarta parte de la tierra, la tercera parte de la tierra, el mar, de los árboles, de toda la tierra, todo el mar, etc. Ya los capítulos 6, 8, 9 y 16. Ahora, esto apenas podría ser verídico si cada sello, cada trompeta y cada copa se refiere a un solo suceso en la historia, a un acontecimiento que sucede a una fecha específica en un lugar definido. Pero si en cambio consideramos el símbolo como indicando una serie completa de acontecimientos desde el principio hasta la terminación de la dispensación, estas descripciones de la esfera en que estos símbolos operan empiezan a tener un significado. Así, por ejemplo, tenemos que entender la expresión una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. En el mar, si esta se refiere a todos los desastres marítimos que ocurren a lo largo de toda la dispensación, repito, estos símbolos no afectan a un solo grupo muy limitado de gente, sino una multitud innumerable. Las trompetas, por ejemplo, afectan a la humanidad, no se refieren sencillamente a unas cuantas personas que viven en Europa
y que da la casualidad de que tienen algún litigio contra el Papa Leo X 920. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Esta descripción es aún más general porque parece que estos símbolos afectan no solamente a todos los no regenerados de una sola era, sino también a los de las generaciones anteriores. Note usted 16:6, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Por lo tanto, no podemos escapar a la impresión de que los símbolos se refieren a una serie de acontecimientos, a los principios de la conducta humana y satánica y del gobierno moral divino. Se refieren a cosas que suceden muchas veces, de modo que el libro del Apocalipsis es siempre moderno. Los símbolos describen principios de conducta del gobierno moral divino que son evidentes tanto hoy como lo fueron en el primer siglo después de Cristo. Con respecto a esto, no debemos olvidar que aparentemente cada una de estas series, ya sean los candeleros, los sellos, las trompetas o las copas, incluyen el largo periodo, empezando por la primera y terminando con la segunda venida de nuestro Salvador. También parece que este punto de vista concuerda mejor con la idea de que los símbolos indican los principios siempre operativos, más bien que la teoría de que significa ciertos acontecimientos específicos y aislados en Europa. Además, tenemos que tener en cuenta que los símbolos ocurren generalmente en grupos de 7. El número 7 aparece 54 veces. El libro está dirigido a 7 iglesias representadas por 7 candeleros. Hay 7 estrellas que simbolizan a 7 ángeles de las iglesias. Hay 7 espíritus de Dios representados por 7 lámparas. También hay 7 sellos, un cordero que tiene 7 ojos y 7 cuernos. 7 ángeles tocan 7 trompetas y otros 7 derraman las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. 7 truenos hablan voces. La bestia que sube del mar tiene 7 cabezas. Hay 7 montes, 7 reyes, etc. El número 7 indica perfección y concuerda muy bien con la idea de que los símbolos se refieren a principios de la conducta humana, el gobierno divino que opera siempre, especialmente a lo largo de nuestra dispensación. En nuestra última línea de evidencia es tal vez la más concluyente. Debemos tener en cuenta continuamente que el propósito de Dios y del vidente es el de hacer a las personas sabias para la salvación. El libro tiene un propósito ético y espiritual. Ahora, si estos símbolos indican y predicen meramente sucesos futuros y aislados, es posible que pueda satisfacer la curiosidad de alguien, pero apenas se puede decir que se edifica a la gente en general. En cambio, sí creemos que el libro revela principios de gobierno moral divino, los cuales operan siempre de modo que sea cual fuere la era en que estamos viviendo. Podemos ver la mano de Dios en la historia y su brazo fuerte protegiéndonos y siempre dándonos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tal caso y solamente en tal caso somos edificados y confortados. Se puede resumir todo esto en la sexta proposición. Proposición 6. Los sellos, las trompetas, las copas de ira y los otros símbolos semejantes no se refieren a sucesos específicos o acontecimientos individuales, a detalles de la historia, sino a principios de la conducta humana y del gobierno moral divino, los cuales operan a lo largo de toda la historia.